desde San Marcos, la decana de América, canal web de culturas, con su programa Pensadores Peruanos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Alfonso Alberto Romero Bailón. Él va a ser nuestro entrevistado y vamos a tratar sobre la importancia de la minería en el Perú. Su saludo, doctor Romero, a nuestros seguidores. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, doctor Bernardino. Encantado de estar con usted en esta entrevista. Asimismo, saludarlos también a través suyo y de su programa a todos los que les escuchan y sus seguidores. Encantado de estar aquí. Bien, doctor. Debo referirles que este programa Pensadores Peruanos, ¿no? Presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas del conocimiento que imparte esta Casa del Saber, quienes con su producción científica y publicaciones nos han hecho conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de su época y aún hoy son vigentes los resultados de sus estudios a través de las aplicaciones que se realizan. En ese sentido, pues, damos la bienvenida al doctor Alfonso Romero Bailón. Debo decir que él es doctor en Ciencias Ambientales. Es decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesional minero energético con más de 22 años de experiencia nacional e internacional. Es experto en reuso de relaves mineros y desarrollo tecnológico para uso de la energía convencional y no convencional. Ha dedicado gran parte de su trabajo, de su quehacer académico y profesional a la creación de tecnologías emergentes basadas en la innovación tecnológica, particularmente en la minería. Actualmente es profesor principal de la Universidad Nacional de San Marcos. Ha publicado muchos artículos. También es inventor de algunos productos tan importantes para el quehacer de la minería nacional. Vamos a conversar, pues, con el doctor Romero Bailón. Doctor Alfonso, ¿podría usted decirnos el panorama general en que se encuentra la minería peruana actualmente? Con el mayor gusto. A la fecha, el sector minero extractivo dentro del país se encuentra en un punto intermedio en cuanto a avance, toda vez de que se frenó en algún momento, ya sea por limitaciones internacionales, como por algunos variables también internos dentro del país. Sin embargo, tenemos que decirlo que, por ejemplo, hay 2 proyectos mineros muy grandes con tecnología de punta. Uno de ellos es Cerro Verde, y algunos otros empresas mineras como Antapacay y otros que están digitalizando y están automatizando sus procesos, utilizando el avance tecnológico, así como también optimizando sus ingresos y minimizando los costos. Doctor, usted ha señalado justamente estas grandes empresas mineras y se viene diciendo, pues, que nuestra economía es altamente dependiente de los productos como los minerales y también los combustibles. Empresas como usted ha señalado también está, pues, la minera Antamina, la Cerro Verde, la Sauter Perú, también la minera Las Bambas, Transfigura Perú, la Glencore, la Botorami Metal, también la minera Antapacay, así como la Shugan, que es Hierro Perú, y también las minas o las mineras Buenaventura. Y todas ellas tienen que ver, pues,
con la economía peruana, ¿no? En nuestra economía se dice que es altamente dependiente de estos productos. Y bueno, esta es una situación que nos hace un país solamente productores de materias primas, ¿no? ¿Y por qué es que somos tan dependientes de los productos mineros y de los combustibles, doctor? A ver, es muy interesante su apreciación inicial, toda vez de que, en efecto, las empresas que usted ha mencionado son la gran minería, también tenemos la mediana minería y la pequeña minería. Dentro de este sector de la gran minería, su producción es masiva y, en efecto, solamente se comercializa como producto final, ya sea a nivel de concentrados como a nivel de doré, en cuanto se refiere a metales preciosos. Esta pregunta que usted hace se da la vuelta al mundo, ya sea en el mundo comercial, el mundo minero y en el mundo académico, también en el Perú como en el extranjero. Sin embargo, en el Perú es muy el giro crítico y tal vez es la caja negra de todo el problema en el sector. Esto ocurre porque en el Perú existen normativas internacionales de antaño, donde justamente estas normativas se establecen para que solamente se comercializan los productos como tal. Estas normativas impiden que se ejecute y que se dé valor agregado. Casi nadie comenta esto, porque es un tema crítico, como ya lo vuelvo a repetir, porque ya están establecidos los contratos en mediano y largo plazo. Modificar todo esto cambiaría algunos aspectos de inversión, cambiaría los proyectos perdón, la vida útil de los proyectos mineros, así como también algunos normas y modelos que ya se han establecido, sobre todo los modelos de negocios que se tienen a nivel interno como externo. Tal vez es un punto donde se puede debatir. Nosotros los académicos, así como también los como empresario que manejamos algunos rubros, lo hemos vivido, ¿no? Sobre todo como empresarios peruanos, porque el peruano no puede aspirar a manufacturar los metales, ¿no? Porque ahí está establecido lo que acabo de decir, la normativa no lo va a permitir, tanto interna como externa, más externa. Están establecidos por la Convención de la Haya y también otros aspectos de talla internacional. Es un punto que cae en la parte legal de negociación y comercialización en sí, y también de legislación internacional y la diplomacia internacional. Por esto es un tema muy delicado, ¿no? Pero debemos entender de que así se estableció. Me parece que el año pasado cumplían algunos de estos contratos, es caer también en el aspecto político. No queremos hacer política desde acá, pero sí establecer de que esos contratos culminaban el año pasado, sin embargo, también había la posibilidad de ampliar, y me parece que sí se ha ampliado, por lo tanto, hay otro periodo más todavía que no podemos manufacturar, sino vender como concentrado y como los productos que ya usted ha mencionado. Doctor, efectivamente, pues, eso es lo que viene sucediendo, pero nosotros tenemos el problema que al ser dependientes de la minería, encontramos que los productos mineros en el mercado exterior es muy volátil, ¿no? Y la tendencia en general es a la baja de los precios de los minerales, no solamente a los preciosos, sino de los otros minerales también, ¿no? Entonces, si esta volatilidad nos afecta, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, ¿podríamos nosotros ser capaces de darle un valor agregado a la producción minera? La capacidad de la inteligencia y los ingenieros peruanos sí se puede, pero la normativa tanto de comercio exterior así como de exportación y los modelos de negocios establecidos no van a permitir hacer eso, porque se tendría que cambiar toda una estructura y el mismo modelo de negocio, ¿no? Y esto está resguardado por las normas internacionales. Salvo
que se pueda cambiar las políticas a nivel general, las políticas de gobierno, y eso es un poco complicado porque ya es el campo político, vale la redundancia, y no técnico. Lo técnico, totalmente viable, hay capacidad entre los ingenieros peruanos, en los profesionales, en los empresarios también, pero lo que no hay es la parte normativa que regule esto, por lo tanto no se va a poder hacer porque se estrella contra una norma macro y va a impedir hacer esas cosas. Entonces, nosotros no podríamos darle un valor agregado a nuestros productos mineros, ¿no? Pues como usted bien lo dice, las normas impiden que se haga eso. Por ejemplo, nosotros estamos explotando las bambas y tenemos una buena cantidad de cobres, pero no tenemos la refinería, que sería, digamos, el mecanismo o la entidad que realmente permitiría darle un valor agregado a nuestro producto y venderlo a otro precio. Yo recuerdo cuando estuvo, me parece, Kuczynski como presidente, fue a la China, ¿no? A ver si ellos podían invertir para tener una refinería de cobre, particularmente para las bambas, pero vino con las manos vacías, ¿no? Y esto por qué es, ¿no? ¿O qué es lo que pasó? Se decía que los chinos también, ellos preferían tener la refinería de cobre, que los productos lleguen a China, pero en bruto, como quien dice. Entonces, ese es nuestro caminar de para adelante. ¿Por qué no podríamos nosotros como país, como interesados en que los peruanos puedan explotar sus propios recursos en su propio beneficio, ¿no? Hacer pues de estas plantas que nos permitan dar el valor agregado algo que realmente sea una realidad, ¿no? Pues tenemos tantas minas y solamente creo la Sauter tiene esa posibilidad de poder transformar, pero no todo para el país, ¿no? ¿Qué podría hacerse frente a esto, doctor? Aún la Sauder, doctor Bernardino, no refina al 100%, solamente emite como cobre, cemento de cobre. Y las Bambas, por ejemplo, en su proyecto inicial, por allá por los años 2000, 2003, donde tuve la oportunidad de estar trabajando con ellos, se diseñó el proyecto para que se ponga la refinería. Incluso se proyectó un aeropuerto de nivel internacional. Sin embargo, ya cuando se fue auscultando más para la viabilidad técnico-legal, se vio con el problema de que no se podía hacer dar un valor agregado al producto, y si no, las variables macroeconómicas permitían solamente hacer la comercialización tal como está realizándose a la fecha. Hubo a nivel ya político, hubo una hoja de ruta que llaman los gobernantes acá en Perú, que se quiso establecer también para modificar esto. Sin embargo, se tuvo que frenar eso porque, nuevamente vuelvo a decir, que las variables macroeconómicas no permiten. Pues. Se tendría que cambiar entre comillas, el status quo de esa parte del modelo de negocio y cambiar algunos artículos en los contratos internacionales que se tienen. Y esto sí va a afectar pues, a las variables económicas de los inversores. Por eso es que es un punto crítico en este negocio minero, doctor Bernardino. Doctor, efectivamente es como usted lo dice, ¿no? Son las variables macroeconómicas que propiamente impiden que Perú tenga un desarrollo distinto, ¿no?, al que realmente debe tener en beneficio de la gran población nacional. Pero estas variables macroeconómicas, bueno, esto se implantó a partir de, ¿qué le digo? Pues la implantación neoliberal, ¿no?, de este sistema acá en el Perú y que se consolida con la Constitución del año 93, ¿no? Entonces, esto permite, pues, de que no podamos nosotros actuar y trabajar con lo que es nuestro, con nuestros recursos, ¿no? Porque al Estado peruano le han asignado solamente la tarea de encargarse de la educación y la salud, y en parte hasta donde sea posible la cuestión de infraestructura, ¿no?, pero con los privados. Entonces, no parecería, sino que es realmente
que solamente los privados pueden dedicarse a la explotación minera, de manera particular de la gran, mediana y pequeña minería, ¿no? ¿Qué opina usted de esto, que solamente los privados tienen el derecho de explotar nuestro recurso tan importante como es los minerales? Ese es otro punto crítico también, pero tal vez no es como decir de que es el derecho solamente de ellos, sino que las normas peruanas están hechas así. Entonces ellos tampoco tienen la culpa que la norma peruana diga eso, ¿no? Entonces es como una oportunidad de mercado, oportunidad de inversión o oportunidad de negocio, donde obviamente ellos tienen todas las variables a su favor, ¿no? Entonces, y cuando un compatriota quiere realizar, las variables están en contra. Entonces, pero esto lo ha establecido el mismo Estado peruano, ¿no? Sin hablar de quienes lo han elaborado, sino es el Estado, es política de Estado, que se tendría que modificar eso, ¿no? Entonces, lo que se trata de repente es conciliar, ponernos en acuerdo con las instancias supranacionales de legislación macroeconómica y legislación de derechos, y tal vez ir gradualmente, ir modificando el modelo de negocio establecido, pero que esta vez sea más humano, ¿no? No es tan humano, no tiene un rostro humano, sino tiene un rostro mucho más, más duro, que no favorece al crecimiento y al desarrollo de un país. En ese sentido, no digamos que hay culpables, sino de que hay cosas que resolver y cosas que arreglar. Y hay que arreglar las estructuras, hay que arreglar la normativa, y para ello hay que negociar. Y esa negociación se tiene que hacer, pues, ganar gradualmente. No se puede tampoco ser drástico y cambiar las cosas de un momento a otro. Entonces, para eso tiene que haber diplomacia, tiene que haber consenso, diálogo, y también tiene que haber voluntad. Voluntad en el sentido de que las tendencias de las civilizaciones van creciendo, van cambiando, las tecnologías emergentes, los conceptos de la tendencia de las civilizaciones, entre otras cosas, se tiene que mezclar con la inteligencia humana, así como también con el poder económico de las inversiones. Entonces aquí tiene que haber ese tipo de acuerdo, un punto de equilibrio, y continuar. Eso es lo que podríamos hacer, pero para eso tiene que haber gente con criterio, con voluntad, con inteligencia, y dispuesto a generar, involucrarse en el desarrollo, en la calidad de vida que se puede dar al mundo y al planeta, y realmente ponerse la camiseta del globo terráqueo y hacer las cosas, pues, a favor del ser humano, así como cuando se muere un gatito o se hace daño a un gatito, todo el mundo aporta, pero normalmente cuando en África se muere la gente de hambre nadie dice nada, ¿no? Acá en Perú también hay gente que vive en condiciones muy extremas, por no decir otra cosa, pero ahí sí no dice nada a la gente, no, son duros en ese sentido, pero para otras cosas sí. No criticamos a nadie, sino que solamente queremos hacer un símil para que quienes son involucrados en esta tarea de generar calidad de vida para las poblaciones, para las personas, para los seres humanos, deberían ponerse la mano al pecho y también establecer algunos criterios humanos y poner un rostro humano a los negocios y a las inversiones. Creo que eso es lo que está haciendo falta. Las instancias como la ONU, así como el Banco Mundial, consideran estos rubros en los índices de bienestar humano, por ejemplo, pero que muy poco se está aplicándose, sobre todo en Perú. Eso es lo que se tendría que hacer, doctor Bernardino. Qué interesante, doctor, todo este asunto que usted lo está planteando. Ahora, viendo el mapa del Perú y sobre todo de los denuncios mineros y la explotación minera, casi todo el territorio está cubierto. Y esto tiene que ver también con las comunidades campesinas, ¿no? Así es, doctor Bernardino. Aun cuando usted manifiesta eso, en el Perú solamente se tiene en explotación entre el 10 al 15% de los recursos mineros. Más de 3.000 son afectadas por la minería, ¿no? Y en este momento existe pues muchos problemas y continúa, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve viendo lo que sucede en San Damián, en Huarochirí, y también en otros valles como el Chillón, cómo avanzan, ¿no? Las grandes empresas mineras. No siempre están ellas las que concentran más inversión, sino tienen otros
grupos más pequeños, pero finalmente son absorbidos por las grandes. Bueno, lo que a mí me preocupa es, por ejemplo, la situación de las comunidades campesinas, que por acción de la explotación minera van perdiendo sus aguas, van perdiendo sus terrenos, van perdiendo el trabajo que tenía la misma gente en sus recursos así naturales, ¿no? De pastos, de cuestiones agrarias o agrícolas, y su misma artesanía, qué sé yo. Es decir, la minería, conforme va creciendo y se hace a expensas en un buen sector de las comunidades campesinas, bueno, ¿cómo se podría hacer para proteger a las comunidades campesinas, doctor? Tal vez lo que usted menciona ocurrió anteriormente cuando la normativa, algunas legislaciones y también algunas políticas institucionales de las empresas mineras, de las grandes empresas mineras, no contemplaban el desarrollo social. Ahora, en parte, las empresas, por ejemplo, que usted ha mencionado al inicio de esta entrevista, salvo algunos, muy, muy pocos, ya la mayoría considera que se debe generar desarrollo y, por ejemplo, la contaminación del suelo, de las aguas, casi ya es nulo en cuanto a las grandes empresas mineras, porque ya hay control, hay monitoreo, hay ingeniería que se hace allí. En ese sentido, ya no es tanto la contaminación por minería, sino muchas veces es la contaminación natural. Lo que sí, obviamente, es una realidad de que anteriormente, antes del año 90, sí se trabajó la minería sin considerar estos parámetros, por lo tanto sí han contaminado. Pero a la fecha las empresas, dentro de ello la gran minería, ya su aspecto de preservación a la contaminación y protección al medio ambiente, yo creo que está ya controlado. Lo que sí hay un pequeño descuido, no tanto de las empresas mineras, sino de la misma normativa peruana, por ejemplo, cuando dicen hay que hacer obras por impuestos, solamente es para infraestructura, pero no para proyectos de desarrollo. ¿Se da cuenta? Incluso allí falla la normativa peruana. Cuando deberían haber dicho obras por impuestos, deberían haber dicho proyectos sociales por impuestos. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que arreglar. El empresario peruano, el empresario minero casi en este sentido no tiene ninguna injerencia, sino que se somete nomás a las reglas del Estado. Entonces, lo que hay que corregir es eso, ¿no? Que se diga, por ejemplo, obras por impuestos, que está bien, pero también que se diga proyectos sociales por impuestos o desarrollo social basado en impuestos, otras cosas, o mejora de nutrición, mejora de calidad de vida por impuestos. Pero eso se tiene que establecer a nivel de Estado. Lo que no se está haciendo es lo que no se dice nada, y los funcionarios no dicen nada porque muchas veces desconocen, ¿no?, algunos aspectos, y si conocen simplemente no quieren hacerlo porque tienen algunos variables económicos que les favorece o no les favorece, ¿no? Entonces eso está muy arraigado acá en el Perú, y lo que se necesita es pues gente con visión que ocupe estas funciones y que tenga la voluntad y el criterio de hacer con amor al país o con amor a sus semejantes, a los seres humanos, ¿no? Nosotros, yo soy ingeniero de minas de profesión, somos de la profesión dura, somos muy duros en algunos aspectos, pero también tenemos corazón, ¿no? Tenemos sensibilidad social, en el sentido de que sí deseamos que haya calidad de vida y que el ser humano sea protegido por el Estado, pero se observa pues que el ser humano acá en el Perú está totalmente abandonado por el Estado. Es por eso que sus políticas de gobierno no favorecen, pero eso no es culpa de la empresa minera, ¿no? Tampoco es culpa de quienes gobiernan, sino hay que modificar esas políticas de Estado. En todo caso, la culpa lo tendrían aquellos que tienen en su poder hacer eso y no lo hacen, ¿no? Que desconocemos quiénes están allí. Eso es la que cuenta, y eso es lo que nosotros recomendamos. Nosotros hemos trabajado en diferentes empresas mineras en el mundo y sabemos cómo se manejan las normas y las leyes en esos países, y acá, si hacemos un símil con lo del Perú, también sabemos dónde está el punto débil, pero que no lo podemos decir porque si lo decimos no encaja, porque las normativas pues acá permiten, ¿no? Entonces, si le decimos es como un aspecto teórico, pero no como un aspecto real, ¿no? El aspecto real ya es la ejecución del mismo política de gobierno. Así es, doctor Bernardino. Efectivamente, doctor, como usted bien lo señala, son las normativas, pero
La Carta Magna, que es la constitución política del país, es la normativa mayor, ¿no? Es realmente la base. Entonces estaríamos pensando también en la modificación de la Carta Magna. Eso implicaría ya otras razones políticas que tienen que ver con un referéndum y el cambio de la constitución. Pero esta que no puede hacerse pues por personas que tienen un cuestionamiento muy alto en el país, más del 90%, ¿no? Que quieren cambiar la constitución a su manera. Yo creo que eso tiene que ver con esta cuestión política de un referéndum y cambio de la constitución, es decir, de la norma mayor. Pero no se cambia esta norma mayor, entonces atrás de esto hay mucha gente que está interesada y entre ellos probablemente los que tienen más inversión en el país. Y los que tienen más inversión en el país son justamente las grandes empresas mineras. Doctor, hay una situación especial que me gustaría también conversar con usted, hablando de la explotación minera, particularmente esto que hace mucho daño, sobre todo a las poblaciones que están en las márgenes de los principales ríos o afluentes, ¿no? Con este asunto de los relaves mineros que abunda en el país, ¿no? ¿Qué hacer con estos relaves, doctor? Precisamente dentro de la investigación científica internacional, nosotros con un equipo establecimos acá en Perú una patente para la reutilización de los relaves. Esto se intentó hacer con 3 empresas mineras en su momento. Una de las empresas mineras sí aceptó el proyecto, sin embargo, hubo el líder de esa empresa minera falleció, entonces ahí se truncó el proyecto. Ya estaba programado para ejecutar y reutilizar un relave ícono allá en Ticapampa. Hubo, y hay varios intentos, yo creo que ahí hace falta que desde el Ministerio de Energía y Minas se haga reingeniería, ya existe un inventario de estos relaves, ya existe incluso la cuantificación económica que solamente tendríamos que actualizarlo para su reutilización o también para su reciclaje. En este sentido, el Perú tiene mucho dinero, no nos pueden decir que no hay dinero. Dentro del Ministerio de Energía y Minas existen muchos recursos económicos que sí se podría hacer. Lo que pasa es que me parece que falta visión por parte de quienes están en la cabeza y que también se pongan la camiseta y ejecutar, ¿no? Ejecutar ya, porque ya existe, la parte técnica ya está hecha. Lo que se tiene que hacer es de repente tomar una decisión, porque no nos olvidemos que esos relaves pertenecen al Ministerio de Energía y Minas o a los DREMS o a los sectores que están en las regiones. Por lo tanto, se tiene que legislar previamente y se tiene que presupuestar también un monto para que se ejecute. Yo creo que en ese sentido se puede desarrollar proyectos de esta naturaleza y es factible reutilizar esto y evitar esa contaminación física tanto del agua como del suelo y del subsuelo. Yo creo que eso es factible, doctor Bernardino. Sí, porque nosotros hemos visto cómo en gran parte de las cuencas de los ríos donde se producen minerales, estos afectan, ¿no? Gravemente a los ecosistemas, particularmente a las poblaciones que están en el mar. En esa medida, doctor, le pediría un comentario también sobre los minerales diamante y el cobalto, ¿no? Que son los más relevantes. ¿Qué podría usted decir de explotación tanto del litio como del cobalto? No solamente en Perú, Chile, Argentina, Bolivia, que están en esto. Cromo y cobalto, así como níquel, que en Sudamérica o en Centroamérica lidera es Cuba, aunque no lo podamos creer, y proviene de los yacimientos lateríticos. En el Perú tenemos yacimientos lateríticos por el norte, entre Piura, Trujillo y Lambayeque, Cajamarca.
Entonces, tenemos no estamos explotando nosotros, porque tenemos minerales o metales preciosos con mayor valor. Sin embargo, los otros países sí explotan, ¿no? Porque también dentro de su subsuelo, dentro de su riqueza mineral, tienen solamente esos minerales, no tienen otra. Entonces, dentro de la política institucional, seguramente de INGEMET como de otros, se está manejándose esto a nivel de reserva, porque hay que tener en cuenta que tenemos que tener reserva para los futuros años, y seguramente yo quiero pensar que es así, ¿no? Por eso es que todavía se tiene ahí en reserva este tipo de minerales, así como el coltan y como también los otros minerales estratégicos. Eso puede ser una de las razones, doctor Bernardino. Estamos observando que existen movilizaciones muy fuertes, sobre todo en lugares donde encontramos estos minerales como el litio y el cobalto, en este caso de Puno. Entonces las poblaciones se movilizan por defender estos recursos y que no se crean como a la canadiense y se ponen realmente recursos por, se dice, por los peruanos, serían las empresas peruanas. ¿Hasta qué punto sería posible esto, doctor? En el caso del litio, por ejemplo, hay proyectos tanto en Puno como en Cusco y también uno en el norte. Nosotros conocemos los tres proyectos. Sin embargo, la limitación ahí es que no se ha establecido, por ejemplo, dentro del Ministerio de Energía y Minas, la normativa interna de extracción. Hay normativas de comercialización. No se han establecido todavía, es algo nuevo. Entonces, como que los inversionistas están con las manos atadas. Entonces, ahí, por ejemplo, falta un empuje, un enfoque más dinámico dentro del ministerio y que ya se establezca esto, ¿no? Eso es lo que está impidiendo. Y no se tiene las reglas claras para la extracción y la explotación de todo esto. Eso es lo que está limitando el doctor Bernardino, la explotación del litio. También algunas mineras tienden a explotar este recurso minero en las cabeceras de cuencas. ¿Esto es posible? ¿Por qué no podrían explotar ellas también allí? El avance tecnológico y científico ahora permite explotar minerales en cualquier espacio, por más complicado que sea. Tal es así de que, por ejemplo, se está proyectando, se extrae en la Luna, en Marte, y en las cabeceras de las cuencas, como usted menciona, también existe viabilidad técnica. Lo que pasa es que se tiene que desarrollar con alta ingeniería y se tiene que ejecutar. Es factible extraer sin modificar ningún aspecto de la cuenca, incluso reforzando su estabilidad, entre otras cosas, solo que acá hay una norma que impide, ¿no? Impide ya que cuando se encuentra un yacimiento en un cabecera de cuenca no se puede hacer, pero no dice por qué. Entonces nosotros los ingenieros sabemos que sí podríamos y se puede, ¿no? Ejecutar. Si es factible, por ejemplo, extraer petróleo de alta mar, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder extraer metales valiosos de cabeceras de cuencas? Si es factible, sin dañar el ecosistema, sin dañar las estructuras correspondientes hidrológicas o hidrogeológicas. Es factible con alta ingeniería, doctor Bernardino. Doctor, un asunto más que es importante, creo, es el asunto de la minería ilegal. ¿Considera usted que es importante y necesaria la minería ilegal que actualmente se produce en el Perú? Sabemos que esta minería es bastante especial, ¿no? Bastante especial. Actualmente representa algo más del 12% del Producto Interno Bruto, al mismo tiempo que contribuye con alrededor del 60% de las exportaciones y da cuenta del 21% del stock de inversión extranjera directa. Bueno, son casi 20 años de crecimiento continuo de esta minería. Entonces, con la entrada de la producción de la minera Yanacocha, por ejemplo, se convirtió rápidamente en la principal mina de oro en América Latina.
se inició formalmente una etapa de expansión productiva y de inversiones a lo largo y ancho del territorio peruano. Por eso que es importante subrayar que desde antes de la entrada en producción de Yanacocha, la mayor parte de oro peruano se producía de manera informal, precisamente en el estrato que las estadísticas oficiales denominaban aluvial y lavaderos. La minería crecía territorialmente y cada vez en los más diversos ecosistemas que resultaban presionados por esta actividad. Ahora bien, del boom de la minería en el Perú se suele hablar sobre todo de la expansión de la gran minería. Sin embargo, lo ocurrido en las 2 últimas décadas muestra que la expansión de esta actividad se dio en los diferentes estratos en lo que se clasifica la producción minera. La gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Este último estrato introdujo la legislación peruana, ¿no? Pero se sigue explotando, digamos, esta situación del oro, particularmente de manera informal. ¿Qué se debería hacer, doctor, para abordar este tema desde el Estado? Eso es un punto muy especial, doctor Bernardino, en el sentido de que nosotros, los mineros, consideramos que el sector informal o la minería ilegal existe porque el Estado no atiende a algunos sectores productivos mineros como debe ser, y tampoco es claro en su normativa. Existen mineros artesanales que al final terminan haciendo minería ilegal porque no tienen el apoyo tanto técnico como económico de quienes deberían dar ese apoyo técnico y económico como se da en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sector agrícola se da pues asistencia técnica, asistencia financiera, entre otros, pero al sector minero no, los tienen abandonado. Anteriormente con el Banco Minero se podía haber hecho algo, pero también ahí lo que falló fue ya la parte de asistencia técnica. Solamente daban la asistencia económica y los dejaban abandonados y no les hacían el seguimiento. Yo creo que si se hace una política con un banco minero, un banco de metales, que se puede establecer en el Perú, y hacer un seguimiento, una vigilancia, un monitoreo y una supervisión permanente al minero artesanal, yo creo que eso se convertiría en minería legal. Se vuelve ilegal porque las normas mismas son muy sancionadoras. Las normas mismas permiten que el productor pequeño se vuelva rebelde y que al no contar con la asistencia técnica, explota como quiera y obviamente va a contaminar. Pero esto es algo que se tiene que arreglar desde el Estado, ¿no? El Estado es quien tiene que arreglar, porque no se olvide de que son las riquezas del Estado las que se está extrayendo y son el territorio peruano la que se está contaminando. Entonces, por lo tanto, los funcionarios competentes de cada instancia son los responsables de no normar, no formalizar y no poner reglas claras, y tampoco no están poniendo apoyo técnico financiero. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí, a mi criterio, es establecer todo un programa, apoyos internacionales, incluso hay fondos internacionales también, ¿no? Canalizar esto adecuadamente y dar la solución. Es una cuestión inmediata de dar estas soluciones, sino que me parece que está faltando ahí criterio, voluntad y visión global. Doctor, efectivamente, la presencia de esta minería informal, por ejemplo, en Madre de Dios, en Puno, en La Libertad, y la zona de Sur Medio, que abarca las provincias de Palpa, Nazca, Ica, Caravelí, Chala, Arequipa y Lucanas, en Ayacucho, se continúa, ¿no? Tal vez ahí caben 2 preguntas. La primera, ¿por qué esta minería ilegal explota fundamentalmente el oro? ¿No? Y 2, este tipo de minería informal es promovida también por la mediana y la gran minería peruana.
A ver, la primera pregunta, explotan exactamente el oro porque le hace rentable a la extracción. Ese es el motivo, ¿no? Si no fuera rentable, no habría extracción. En relación a la segunda pregunta, la mediana y la gran minería no está, algunos están tratando de corregir en su territorio. Por ejemplo, en Trujillo, sin hablar nombre de las empresas, hay una empresa que sí los empadronó y les da la asistencia técnica y financiera. Entonces, corrigió ese problema. Si ese mismo modelo hiciera el Estado en todo, o haría la negociación con las empresas mineras para que una parte subvencione, ese problema estaría eliminado, ¿no? No existirían mineros ilegales. Es una cosa tan sencilla de ejecutar, solo que hay que tener criterio. Igualmente es en los conflictos sociales también, ¿no? En los conflictos sociales existen porque no hay actores con criterio. O sea, ahí nosotros tenemos que criticar bastante a quienes lideran a estos involucrados, a los sectores involucrados, que casi nunca se ponen de acuerdo como si no tuvieran inteligencia, ¿no? Pero que en muchas ocasiones es porque se maneja mal y no se adopta el criterio adecuado. Nosotros los mineros sabemos cómo se puede manejar y sabemos cómo es que se puede eliminar estos conflictos. Por ejemplo, tanto la minería ilegal como los conflictos son cosas sencillas que se puede ejecutar, solo que está llevado por personas que desconocen, pues, ¿no? No manejan ni el territorio, no manejan las variables, no conocen las zonas, no conocen la ingeniería social de cada comunero, entre otras cosas. Entonces, hacen empíricas soluciones y ese es el resultado, ¿no? Permanece siempre ahí el problema. Usted nos está hablando de los conflictos sociales que se encuentran o se tienen en la explotación minera en general, ¿no? No solamente en la minería informal. Bueno, de los que usted recuerda de estos conflictos sociales mineros, para usted, ¿cuál ha sido el que generó mayor dificultad, mayor crisis y cómo se solucionó? Le diré, doctor Bernardino, con el dolor de mi corazón, que ninguno se solucionaron, solamente se dieron paliativos. Pero se dieron esos paliativos justamente porque hay gente que no conoce, no tiene criterio y se pone a negociar, ¿no? Entonces, ahí falta aspectos que sean arraigados de la zona, aspectos que se tiene que conocer en la zona y criterios sostenibles que proponer, no criterios de bombero que apagan el fuego y luego continúan. Sí, eso es, doctor Bernardo. Así es, doctor, pero usted que conoce el campo minero, que ha estado trabajando en diferentes lugares, ¿usted podría decirnos cuáles son las condiciones de trabajo que tienen los mineros? Por ejemplo, los que están en los socavones, ¿no? Y los otros que trabajan en las minas a tajo abierto. Cuando es una gran minería y mediana minería, las condiciones son de calidad del trabajo, tanto en subterráneo como en el cielo abierto, el tajo. Pero cuando son ilegales o informales es pésimo, es rústico, es peligroso, entre otras cosas, ¿no? Por eso es que es muy delicado el tema de ilegal o informal, porque no hay asistencia técnica, no hay asistencia financiera. Entonces, por minimizar costos, a veces no se colocan los sostenimientos correspondientes y caen los planchones y mueren cuando hay cuando es subterráneo. Y cuando es de tajo abierto, normalmente esto no es un tajo, sino es una especie de hacer excavaciones por doquier, ¿no? En el cerro, y de ahí van extrayendo poco a poco de manera informal. Eso se puede corregir muy rápidamente con una política de gestión que involucre asistencia técnica, supervisión, vigilancia y asistencia financiera. Doctor, se sabe que muchas de las empresas, no solamente de las que estamos hablando, las mineras, tercerizan la contratación de mano de obra. ¿Usted cree que estas contratas mineras deben subsistir siempre? Allí también las reglas de juego están mal manejadas, ¿no? Para mí que deberían subsistir, pero tendría que hacerse una reingeniería en sus procesos y también en sus
términos y condiciones y en sus cláusulas de contrato, y también sinceramiento por las partes, ¿no? Porque eso ocurre cuando ya la negociación está muy mal llevada, cuando se va, o la contratación de los terceros se va a ejecutar sin considerar los objetivos de calidad. Entonces tiene que haber un sinceramiento. Ahora se está trabajando sin sinceramiento por las partes y por eso es que a veces hay problemas, ¿no? Y tal como está, no debería continuar, sino se debería hacer una reingeniería. No soy de la idea de que debe desaparecer, sino de que se debe mejorar. Se debe mejorar y se debe hacer un recambio, una reingeniería, en el sentido de que exista el ganar-ganar para las partes, ¿no? No solamente una parte. Eso debería ser así, doctor Bernardi. Sí, pues ahí estarían las condiciones infrahumanas que finalmente obligan a los trabajadores primero a sindicalizarse y luego a protestar o a paralizar, ¿no? Porque vea usted, sobre todo es los que trabajan en los socavones, ¿no? Es para ellos muy difícil, ¿no? Muy difícil trabajar en las condiciones que se da. La esperanza de vida de un minero creo que no pasa de 50 años, ¿no? Y eso realmente pues va contra las familias. Y estas contratas lo que buscan es conseguir trabajadores de lugares alejados del lugar donde está produciendo la mina, ¿no? ¿Para qué? Para que estos no puedan volver a su tierra rápidamente y puedan vivir ahí en las peores condiciones, ¿no? ¿Y por qué no se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Ese es otro problema. ¿Qué podría decirnos de eso, doctor? Es una lamentable realidad lo que usted dice, eso es lo real, y lo que nosotros sí tenemos la esperanza y la fe de que se debería corregir eso, mejorar eso, con profesionalismo, con criterio, con voluntad, tanto de los inversionistas como de los contratistas. En ese sentido, las negociaciones deben realizarse con rostro humano, no con un rostro duro de solamente lucrar. Tiene que haber también el criterio de desarrollo, tanto desarrollo profesional, desarrollo técnico de los trabajadores, como también el desarrollo de la empresa, como asimismo también de la contrata. Tienen que establecerse los criterios claros y eso no está puesto sobre la mesa, doctor Bernardi. Doctor, usted ha señalado que gran parte de estos problemas, tanto en la misma gestión de las empresas mineras, en general, ¿no? Sea grande, mediana, pequeña, es de que las personas que están al mando de las diversas actividades no tienen el expertise, no tienen la experiencia, no saben tratar con los beneficiarios o en todo caso con los trabajadores, ¿no? Y casi siempre, como quien dice, se exceden en su trato o no lo hacen como debe hacerse. Realmente había una ineptitud en su formación. Algo ha hecho esto, por ejemplo, las escuelas de minería y geología y otras que existen en la universidad para que se forme personal que realmente pueda atender, digamos, este tipo de necesidades en las explotaciones que se hacen en la minería. Por supuesto, doctor Bernardino, en las universidades se tiene el material humano altamente calificado, lo que pasa es que tampoco convocan las empresas, ¿no? Por ejemplo, existe un caso, donde no voy a poner nombres, pero existe un caso donde al beneficiario se le otorgó una gran cantidad de monetario. Y obviamente si viene eso sin planificación, si viene sin seguimiento, sin control, sin supervisión, sin asistencia técnica, obviamente cuando se le acaba el dinero al beneficiario va a exigir más, ¿no? Ese es un caso muy sonado, yo no hablo con nombres, pero la gente que está metido en el sector sí sabe de quién hablo. Pero eso, por ejemplo, fue una gran cantidad de dinero que se entregó a los beneficiarios, pero que pasado un tiempo volvieron a exigir la misma cantidad.
Pero esto ocurre justamente por eso, por desconocimiento. No será por inepto, supongo, sino es por desconocimiento del área, porque no se hizo ingeniería social, porque no se convivió, no se adoptó el mejor criterio, no se manejó las multivariables debidamente, y al final se tomó una decisión empírica. Eso es lo que yo le llamo empírico, ¿no? Entonces se toma una decisión y se comete un error de esta gran naturaleza, y por eso es que los conflictos persisten, porque no se está trabajando sosteniblemente. Entonces, ahí falta criterio, falta aplicación del conocimiento, la ingeniería, la disciplina de las ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, basta de tomar decisiones empíricas, sino de tomar decisiones con criterio científico sostenible. Doctor, bueno, y hay muchos puntos más que podríamos seguir conversando sobre el asunto de la importancia de la minería en el Perú, pero es indudable que es muy importante, aunque así como es la minería, también es la producción agropecuaria, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. Yo le agradezco mucho, doctor, y le pido sus palabras finales. Pues muchas gracias, doctor Bernardino. Ha sido un gusto conversar con usted y su equipo y dirigirme a sus seguidores de su programa. Y con el mayor gusto estaremos para conversar en el futuro, y si es necesario hacer algún aporte que conocemos. Nosotros hemos trabajado en varios lugares en el mundo, en el sector minero, y sabemos y conocemos cómo es que se manejan las variables económicas y en el sector extractivo, y también en los contratos que se hacen dentro de la producción de los minerales y los metales. Encantado de haber conversado con usted, y muy buenas tardes a todos sus seguidores. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Romero. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven y escuchan.